los engaños de la nueva era. Primero vamos a explicar acerca de la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Y luego vamos a ver acerca de vamos a ver ahorita unos versículos bíblicos. Primero vamos a explicar qué es la nueva era, y terminando de explicar qué es la nueva era, vemos las repercusiones que trae a la iglesia. ¿Ok? Y hablo a la iglesia no nada más siervos de Cristo, sino a la iglesia en general. Entonces, los engaños de la nueva era. Primero vamos a empezar a leer versículos bíblicos. Dice Hechos 17:11. Y estos, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿qué dice? Y eso que estamos hablando, que ¿quién enseñaba en aquellos tiempos? Los apóstoles. Y a pesar de que eran los apóstoles los que estaban enseñando, dice aquí la palabra que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver inclusive si eran los apóstoles, no los estaban diciendo alguna mentira. Esto es muy importante como de nosotros como siervos, como pueblo, como hijos de Dios, escudriñar, no quedarnos con todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque si no empiezan ahí los engaños. Y como no estamos acostumbrados a escudriñar, entonces, repito, nos quedamos con las falsas doctrinas. Por eso es que podemos ver que dentro de las mismas iglesias cristianas, desgraciadamente hay muchas doctrinas. Si ustedes se dan cuenta, aquí como iglesia siervos de Cristo, los estudios que hemos tenido, bueno, primero les damos una hojita, ¿no? Para todos los estudios, prédicas y todo, de lo que se va a dar ahí en el púlpito se les da una hojita. Se sube al internet para que ustedes lo vuelvan a repasar, lo escudriñen. Y tienen la libertad que haya dicho quien lo haya dicho. Si no está en la Biblia, si no pasa por esa coladera, entonces deséchenlo. Pero es que lo dijo el pastor Bus, aunque lo diga quien lo diga, si no lo respalda con versículos bíblicos o va en contra de la palabra, pueden rechazarlo. Bueno, deben de rechazarlo. ¿Ok? Ahora, repito, si se dan cuenta como iglesia siervos de Cristo, aparte de que les damos hojita, nosotros, si se han dado cuenta, si lo han analizado, nosotros no nos basamos la doctrina o los estudios o las prédicas sobre solamente un versículo bíblico. No sé si han visto que siempre leemos o todo el capítulo y sobre el capítulo vamos enseñando. ¿Por qué? Porque no podemos sacar de un versículo una enseñanza. Tenemos que leer los contextos, el paralelismo, lo que dice el versículo antes, lo que dice el versículo anterior, lo que es en su momento, el contorno, el por qué se dijo de ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos las iglesias del Apocalipsis? Nos fuimos basando sobre todo Apocalipsis, lo que decía la iglesia, y al principio vimos lo histórico, porque todo eso tiene un porqué, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios nos puso desde el principio, de prácticamente ir de versículo en versículo. A pesar de que a veces damos un tema en específico, siempre nos basamos sobre un versículo. Por ejemplo, en Líderes, los lunes estamos viendo avivamiento ahorita. Primero nos basamos sobre Nehemías y después nos basamos sobre ¿cuál fue? Jueces. Pero sobre todo un capítulo, no sobre versículos, sino sobre todo un capítulo, ¿ok? Y de hecho, ustedes que se están preparando, siempre que vayan a enseñar, siempre que vayan sobre todo a predicar, no basen su doctrina sobre un versículo, sino sobre todo el contorno. Y de hecho, por eso el método inductivo que estamos viendo en Líderes. ¿Ok? Porque la Biblia se complementa, ¿no? Lo que dijo Juan también lo dijo tal, lo dijo los profetas, y lo vemos esa misma doctrina en toda la Biblia. Y es lo mismo, porque estamos hablando del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos todavía no existía Mateo, Marcos, todo el Nuevo Testamento como lo conocemos. Sin embargo, ellos escudriñaban. ¿Qué escudriñaban? ¿Pero qué había en ese momento? La ley, el Pentateuco.
Ellos escudriñaban del Pentateuco y no se contradecía. Porque y esto es muy impactante, porque muchos dicen, no, es que la ley fue la ley, ahí quedó, ahora es la gracia y no, la Biblia siempre ha sido la misma. Tanto así que eran judíos, aquí dice, los judíos ¿de quién? De Berea, escudriñaban. ¿Y qué escudriñaban? El Pentateuco, sobre lo que decía Pablo, Pedro, el mismo Señor Jesús. Entonces lo que enseñó el Señor Jesús nunca fue en contra de su misma palabra. ¿Ok? Segunda de Corintios 2:11 dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué dice? Sus maquinaciones. Este tipo de estudios como el que vamos a tener ahorita, casi no los vemos. O sea, ver doctrinas de error, sobre todo ver las cosas malas. ¿Por qué? Si se fijan, nos hemos enfocado más a hablar acerca de la Biblia que de lo que dicen en contra de la Biblia o en contra de las doctrinas. Porque es más fácil si tú enseñas la verdad, digo, aunque enseñes las mentiras, si enseñas la verdad es más fácil poder, cuando viene una mentira, poderla reconocer porque tienes bien firme lo que es la verdad. A diferencia, si yo nada más enseño, por ejemplo, doctrinas, las doctrinas falsas, lo de los testigos, etcétera, cuando viene, a lo mejor le cambian tantito, ya no lo vas a poder distinguir. Pero si tú tienes bien la verdad, aunque te metan como te metan la mentira, la vas a poder discernir. Por eso es que como iglesia, si se dan cuenta, casi no hablamos de este tipo de cosas. Y ahorita las vamos a hablar porque es muy importante y es muy necesario. Y es necesario hablarle porque, como dice aquí, no ignoramos sus maquinaciones, debemos de conocer las maquinaciones del diablo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Siguiente, Gálatas 1:8. Dice la palabra así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, ¿qué? ¿Y quién está diciendo esto? El mismo apóstol Pablo dice, si yo empiezo a enseñar cosas que no son, yo mismo sea anatema. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Ajá. Filipenses 3:18-19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será, ¿qué dice? Perdición, que solo piensan en lo terrenal. Nada más apunten los versículos. De todos modos, terminando, voy a dejar una hojita para que me apunten sus mails, para si necesitan este estudio, yo se los mando por mail, porque son muchas cosas las que vamos a ver. Romanos 16:17, digo, por lo menos ahorita anoten solamente los versículos, ¿no? Y si quieren hasta la idea nada más. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, ¿y qué? Y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Ok? Los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, ni siquiera te puedes quedar bueno, yo le enseño. Dice aquí la palabra que de ellos te apartes. Ajá. ¿De quiénes? De los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Judas 3. Amados, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué dice? Que contendáis ardientemente. Esta palabra contendáis no tiene que ver con que pelees, sino que seas celoso de qué, de la fe. Acuérdense que la palabra no es para pelear, no es para contender. Que si tu vecino y todo tiene dudas, bueno, explícaselas, pero si ya es para contender, no contiendas. Ajá. Porque de todos modos tú no vas a convencer a nadie, solamente hay uno que convence. ¿Y ese quién es?
el Espíritu Santo. ¿Ok? Hebreos 13 del 8 al 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Lo mismo que el Señor, nuestro Señor Jesús enseñó a Moisés en la zarza ardiendo, son lo mismo que viene a enseñar aquí, y es lo mismo que los apóstoles enseñaron. No hay no es que esto era antes, es que esto, un ejemplo, el diezmo. No, es que el diezmo es de la ley y ahora ya se quita. El diezmo fue antes de la ley, siempre ha estado. Más bien ahí que no quieres diezmar, bueno, pues vas a poner miles de pretextos, ¿no? O un ejemplo, que las mujeres no pueden tener un ministerio. Ya lo hemos analizado, lo vimos desde Génesis, como sí habla acerca de eso. Y hace 8 días, bueno, el lunes vimos acerca de Débora. Entonces, si fuera así, entonces Pablo se hubiera equivocado, ¿no? O muchos dirán es que las cosas ya cambiaron. Pero dice aquí la palabra muy clara en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué los que te oyeren? Porque recordemos que la fe viene por el oír. ¿Vamos bien hasta aquí? Siguiente versículo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Estamos viendo versículos ahorita que apoyan el que debemos de escudriñar, que debemos ser celosos de la doctrina. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Desde ese momento Pedro ya nos estaba advirtiendo que ya había falsos profetas, pero también iba a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, no directamente, sino encubiertamente, ¿qué? Herejías. ¿Herejías qué? Destructoras. Acuérdense que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. El diablo no juega. Ajá. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios paga todo. Y ahorita dejen muy guardado esto. Aunque lo vamos a ver casi hasta el final, déjenlo muy guardado. El camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. O sea, las doctrinas de Jesucristo. Porque ¿quién es la verdad? Y será blasfemado Jesucristo. Y dice algo muy importante. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Déjenlo, digo, aquí no lo puedo subrayar, ¿no? Porque si no me regaña el hermano Luis, ¿no? Dice, ya me pintó mi pared. Pero dice ahí, harán mercadería de vosotros. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Eso ténganlo en su mente. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué dice? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. La gente va a empezar a tener comezón de oír. Porque todos, aún los ateos, tienen necesidad de Dios. Y por esa comezón de oír, muchos serán engañados. Aquí dice, tenía comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no conforme a la verdad. Y apartarán de la verdad
el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, ¿qué dice? La Biblia no se tienta el corazón. Jesucristo nunca se ha tentado el corazón con decir la verdad, ¿no? Jesucristo como la verdad dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra es muy clara: por sus obras os conoceráis. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el mismo Pablo dice que son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Paréntesis. Hay una doctrina que habla que ya no existen los apóstoles, que los apóstoles dejaron de existir. Que de hecho, ¿cómo se llamaba el apóstol que escogieron por suerte? Que quedó en lugar de Judas. Matías. De hecho, esta doctrina habla que Matías nunca fue apóstol, que el que cumplió este mandato o este lugar que dejó Judas fue Pablo, y que a partir de ahí se acabaron los apóstoles. Ya no hay más apóstoles, porque esto no es bíblico, y de hecho lo dice un predicador muy famoso. Por eso, ahorita que estamos hablando de esto, hermanos, tengan cuidado con las Biblias que compran. De hecho, ¿dónde quedó mi Biblia? La dejé por ahí. Bueno, ahorita sale. Se la presté a un cristiano. Ah, ahí está. ¿Me la prestas, mamá? Tengan mucho cuidado con la Biblia que compran. Y ahorita vamos a ver un punto acerca de esto. Gracias. ¿Por qué, hermanos? Traten, y honestamente yo como pastor se los digo, traten de no comprar Biblias de estudio. O sea, Biblias que traigan comentarios de alguien. Ajá. Hay una Biblia muy famosa, que es la MacArthur, y de hecho sale muy cara. La Biblia como tal no tiene, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero sus comentarios es su forma de pensar de él. Y él es de esos pastores que dice que los apóstoles ya no existen. O sea, trae muchas doctrinas que él piensa. Y estás hablando de alguien que tiene peso entre los cristianos, que es John MacArthur. ¿Ok? Por eso es que yo no les voy a decir qué está bueno y qué está malo. Ustedes tienen que discernirlo, porque ustedes tienen al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino es de interpretación pública. Ajá. Si no, caeríamos en el error del catolicismo, ¿no? Solamente unos pueden interpretar la Biblia, y no. Tú tienes al Espíritu Santo. ¿Ok? Aparte de tú tienes a Cristo en ti. Más fuerte. Claro. Exactamente. Ahora, como el tema ahorita no son los 5 ministerios, los invito a los que no vienen los lunes a que vengan los lunes, porque los lunes vamos a empezar a ver el tema de los 5 ministerios. ¿Qué es lo que la palabra habla realmente acerca de un apóstol, de un profeta, de un maestro? Porque hay muchas doctrinas, pero vamos a ver lo que la palabra realmente habla acerca de los apóstoles. Hay muchos apóstoles que aquí la palabra dice apóstoles falsos, fraudulentos. Vamos a ver qué es lo que la palabra va a hablar acerca de
¿Qué es un verdadero apóstol? ¿Qué es un verdadero pastor? ¿Qué es un verdadero profeta? ¿Qué palabras tiene que mencionar el profeta? Porque esto es muy importante. Si no cualquiera, de hecho ahorita está de moda, ha habido modas entre los cristianos. Ahorita la moda es, hay dos doctrinas que están de moda, que es el que tiene que ver con el dinero, que ahorita lo vamos a tocar, y con los apóstoles. Ahora cualquiera es apóstol. Cualquiera se autonombra apóstol. Pero bueno, eso lo vamos a ver en líderes. Okay. Y aparte hijas. Claro. Sí, entonces dicen que bueno, ahora, según, ya para terminar este punto, que no existen los apóstoles, que porque eso no es bíblico. Pero según sí es bíblico que sea la unción apostólica. Sale peor porque yo nunca he leído en la Biblia unción apostólica, pero bueno, ¿ok? Ni siquiera el concepto, porque bueno, debemos entender que hay muchas cosas en la Biblia que no viene la palabra, pero sí el concepto, como la Trinidad. Tú nunca vas a encontrar en la Biblia Trinidad, pero sí entendemos el concepto. Y mismo Pablo, el mismo Juan, mismo Señor Jesús habla acerca de la Trinidad, ¿no? O sea, no dice la palabra Trinidad, pero sí menciona que tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces dice que estos se aparecen, se disfrazan como ángel de luz, como Satanás. ¿Ok? Por eso es que nuestra fe no la podemos basar por milagros. Es que él también hizo el milagro y él también tumbó gente y él también sanó y todo. Satanás también lo hace. Mateo 24, 4, 5, 24 y 25 dice así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Quién está hablando aquí? El mismo Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Ojo, las señales no tiene que ver con santidad, no tiene que ver con verdad, ¿ok? Dice, y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, y ahí viene algo bien fuerte, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, aún, dice más adelante la palabra, aún si piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Entonces hay más versículos que hablan acerca de guardar la fe, de falsos apóstoles, de falsos maestros, ¿ok? Entonces, primer punto es tienen que escudriñar bien la palabra, tienen que ser celosos de la doctrina, ¿ok? Pero no por emociones, sino lo que la palabra esté escrita. Y no sobre un versículo, sino sobre toda la idea, sobre todo el contexto. Vamos a ver entonces el tema que vamos a estar viendo, que es ¿qué es el New Age? O también llamada la nueva era. ¿Qué es el New Age? O también llamada ¿qué es la nueva era? Ahora van a decir, bueno, pero esto solamente pasa en el mundo. No, esto desgraciadamente se ha metido en las iglesias. ¿Mandé? Nada más decía, ¿qué es el New Age? Y ahorita vamos a ver acerca de New Age, tiene que ver con cosas zodiacales,
con cosas positivas, velo todo bien, todo paz, todo Dalai, todo tranquilo, hermano, y con cosas de ovnis, cosas misteriosas. Tú eres Dios, no, todo es un Dios, y vamos a estar viendo acerca de esto. ¿Qué es la nueva era? Es un movimiento que mezcla cosas seculares con la ciencia, con la ecología, con la religión oriental, con la psicología humanística, con superstición, con brujería medieval y antigua, teniendo como denominador absoluto el ocultismo y el panteísmo pagano en todas sus manifestaciones. ¿Alguien sabe qué es el panteísmo? No. Es, a ver, Beto. Todo, exactamente, todo es Dios. Todo es Dios. No mates una araña porque también es Dios. Porque Dios la creó y es parte de la creación. Si pican. ¿Han visto la película de Avatar? Bueno, eso es el panteísmo. ¿Se acuerdan que se tenía que conectar al árbol y el árbol los iluminaba y todo había una conexión? No podías matar a nadie porque había una conexión entre los animales. Bueno, vean qué sutil es el diablo. Que la palabra habla que es astuto. Porque yo he escuchado comentarios que dicen, ay, esa película hasta cristiana ha de ser. Y no. Todo es luz. ¿Ok? Entonces, movimiento. Ahora, esto no es una religión. ¿Ok? La nueva era no es una religión. Es un movimiento. Y desgraciadamente se ha metido en las iglesias. ¿Qué le puedo cambiar? Es que Gabo es secretaria y él apunta con taquigrafía, ¿verdad? Acuérdense, apunten la idea. Entonces es un movimiento que mezcla cosas seculares con la ciencia, ecología, religión oriental, psicología humanística, superstición, brujería medieval y antigua, teniendo como denominador absoluto al ocultismo, panteísmo pagano en todas sus manifestaciones. Una de las cosas del panteísmo, y repito, y está bien grueso porque se ha metido en las cosas de la iglesia, es que Satanás también es como Jesús. Y se oye feo, pero pastores predicando también esto. Satanás y Jesús son hermanitos. Miren, ahí les va lo que dicen unos. Satanás y Jesús son hermanos. Los dos llegaron con un plan de salvación. Y el plan de salvación que más le gustó al Padre fue el de Jesús. Y por eso es que Satanás se enojó. Sí, usha, y se fue bien enojado. Pero que son lo mismo. Y parte de una de las ramas del panteísmo es poner a Satanás al mismo nivel que Jesucristo. Siguiente. Es una manera de pensar. Son un conjunto de valores que comparten personas de diversas organizaciones e instituciones. Repito, no nada más tiene que ver con religión, porque esta no es una religión. Tiene que ver con una forma de pensar. Les voy a poner un ejemplo de gente que maneja el New Age y no nos habíamos dado cuenta. La ONU maneja todas sus bases de la ONU es a través de del New Age. ¿Y saben quién gobierna la ONU? ¿Alguien sabe? Se supone que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas y es para traer paz. Sí, sí, los masones, pero el Papa es el que tiene el control de la ONU.
creo que traigo fotos acerca de eso bases que no nada más son bíblicas, ¿no? Un día hice el comentario que no todo es Biblia, por ahí me lo malentendieron, porque tienen que investigar también, ¿ok? Un ejemplo, ¿cómo voy a saber esto si no me meto a estudiar cultura, si no me meto a estudiar sociología, si no me meto a estudiar historia? ¿Ok? Entonces es muy importante que los cristianos no perezcamos por falta de conocimiento. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? La filosofía fundamental de la nueva era es el misticismo oriental, de origen ocultista, en la fe de una era venidera de paz y luz, que se denomina la edad de Acuario. Según esta doctrina, hay varios tipos de edades, y que la que empezamos a vivir nosotros es la edad de Acuario. Y eso a partir del año 1800, y cacho, no recuerdo bien, para qué les miento, pero sí me acuerdo que fue en el año 1800 donde esta edad de Acuario entró. Y dicen que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el acuario es símbolo de un pez, y los cristianos se simbolizan como pez, y que Jesucristo dijo que íbamos a ser pescadores de hombres. Entonces, que esta doctrina de la nueva era es la era en la cual Jesucristo como luz vendrá a traer esta paz y esta luz. Pero eso es mentira, porque la palabra muy clara dice: yo no vine a traer paz, sino espada. Porque a veces predicamos, digo, y se ha metido en la iglesia, les voy a poner un ejemplo. Hermano, ven a Jesucristo y va a venir paz, va a venir armonía a tu vida. Pues yo no sé de dónde lo sacaste eso, porque la palabra es muy clara, dice: vine a traer paz, vine a traer espada, vine a traer al hijo contra la madre, contra el padre, y va a haber divisiones. Entonces, ¿dónde está eso de que vine a traer eso? Yo sé que dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, pero no se refiere a este tipo de paz que la doctrina, la filosofía de la nueva era habla. Sí, todo eso va llevado, porque esta doctrina es la que se está metiendo, y repito, aún en organizaciones. Un ejemplo, otro de los que manejan la nueva era, y aquí ahora Paulina y Álvaro me apedrean. Uno de los que tiene que ver con esto es el Greenpeace. Greenpeace tiene este tipo de doctrinas. Digo, ¿por qué? Porque nuestra hermana Paulina es bióloga y mi hermano es veterinario. Yo no tengo nada en contra de los animales, al contrario, los animales están esperando la manifestación de los hijos. Ajá. Pero parte de la doctrina de los estudios o de la enseñanza de Greenpeace es esto, y como decía el hermano Álvaro, todo eso viene preparando al anticristo. Ajá. Todo paz, todo luz, todo amor, todo bien bonito, y agarrándonos como de hecho todo esto, esta doctrina ya empezó a envolverse más en la época de los hippies, del amor y paz. Todo es amor, todo es paz, tranquilo hermano, no, haz la paz más no la guerra. Vean cómo el diablo es bien sutil, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Pero sí, como dice nuestro hermano Álvaro, todo va enfocado a preparar el ambiente. ¿Para qué? Para el anticristo. Sí, sí, por eso dice: no como el mundo la da, ¿no? Ahora, ¿cuál es la paz que nosotros tenemos en Cristo? Que pase lo que pase, tú eres bendición de parte del Padre. Que Dios se va a encargar. De hecho, lo vimos el lunes en Líderes, aquellos que no vinieron,
vimos acerca de esta mujer llamada Débora, una jueza, que desde el principio Dios le dijo que iba a ganar. Entonces ahí, a pesar de que el ejército era más grande y números y en fortaleza, ella siempre estuvo confiada de que iban a ganar y se lo dijo al rey: vamos a ganar. ¿Por qué? Porque es la paz que Dios te da, la confianza, que haga lo que haga Dios, ya tiene cosas preparadas para mí. Ok, cosas de victoria, cosas de bendición. Dice, si aún nosotros siendo malos le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto Dios no nos va a dar lo mejor? Ajá, ¿vamos bien hasta aquí? También es una corriente ideológica, y esta fue originada en Estados Unidos, porque propone un pensamiento antológico, basado en la elección de elementos religiosos, culturales, de diferentes grupos humanos. Un ejemplo, agarro esto del cristianismo, agarro esto del Buda, agarro esto de las cosas orientales, y empiezo a agarrar de todo. Y todo es uno. Exactamente, y va enfocado al ecumenismo. A mí casi no me gusta hablar de nombres, pero creo que esta clase voy a hablar de ciertos nombres, de gente que tiene impacto en los cristianos, pero van enfocados a ese tipo de doctrinas. Repito, entonces es una corriente ideológica originada en Estados Unidos que propone pensamiento antológico basado en la elección de elementos religiosos y culturales. Repito, agarro de esta cultura esto, agarro de esta religión esto, agarro de este pensamiento esto. ¿Y para qué? Así quedo bien con todos. Y esto ya pasó una vez. ¿Se acuerdan de Constantino? Del rey Constantino, ¿se acuerdan de él? ¿Mandé? ¿Qué pasó con él? Es un rey en la cual, pues él venía con dioses paganos. Y su esposa supuestamente creía en Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Que la forma más fácil de ganarse a toda esa gente no fue con la guerra, sino con vino, cosas que traía su religión, como un ejemplo que era eran politeístas, muchos dioses, y la mezcló con cosas del cristianismo. Y en eso, de ahí salió, y eso, no, para que lo estudien, eso es historia. Y de ahí salió la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es una mezcla del politeísmo con las cosas de la palabra. Entonces ya no se llama Zeus, ahora se llama Yahvé. Ya no se llama Afrodita, ahora se llama María. Ya no se llama tal, se llama el santo tal. Entonces, ¿qué hizo? Ganárselos. Y volvió a pasar eso en México. ¿Qué hicieron los españoles? No podemos con ellos, nos están ganando. ¿Qué hacemos? Pues vamos a presentarles, porque no podemos evangelizarlos, ellos tienen a sus dioses muy arraigados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentarle una diosa morena, que fue visitada por un indígena, Juan Diego, y a partir de ahí se los ganaron. Ay, mi virgencita Guadalupe, la Virgen Morena, y viene de Juan Diego y todo, y quiso ganárselos, y los conquistaron. ¿No? Repito, eso es historia. Ahora, ¿por qué sé yo de esto? A mí yo no lo vi en un instituto bíblico. Yo estuve en una escuela jesuita. O sea que estuve ahí, digo, por algo Dios lo permitió. Yo estuve en una escuela jesuita, y dentro de mis clases había una materia que se llamaba recursos humanos. No es cierto, no me acuerdo qué, algo de humanos, no me acuerdo qué, pero tenía que ver con doctrina, y era la doctrina de los jesuitas, tratándola de implementármela. Gracias a Dios yo tenía la verdad, que es Jesucristo, pero ellos mismos enseñan todo esto. Mira, para podernos ganar a eso, Constantino hizo esto, y yo me quedaba sorprendido. ¿Cómo es posible, si tú lo sabes, estés viviendo en esta mentira? Pero la palabra es muy clara, tienen una venda que no los deja ver.
Ajá. Dice la palabra de Dios que para el hombre animal, ¿qué? Dice que para el hombre espiritual, todas las cosas son espirituales. Y para el hombre animal o natural, nada de esto tiene que ver con cosas espirituales. Siguiente. ¿Para qué? Para crear un concepto en el ser humano. ¿Qué concepto? La divinidad del hombre como parte de la creación. O sea, como lo decían hace rato, todo es Dios. ¿Tú eres Dios? Pues dice la Biblia que fuiste creado a su imagen y a su semejanza. Entonces tú eres Dios, eres parte de Dios. Uh-huh. No, y está bien tremendo. Claro. Sí, sí. Exactamente. Sí, por eso repito, hay que meterse a estudiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hace rato leíamos en un versículo que no debemos desconocer las maquinaciones del diablo. ¿Cómo voy a...? Lo mejor que puedo hacer es conocer a mi enemigo para poderlo vencer, ¿no? De hecho, por ahí hay un dicho, ¿no? Que no sé si es de este... Ay, ¿cómo se llama este francés que tenía la mano así? Napoleón, ¿no? Que una de sus filosofías era eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a ganar? Haciéndolos mis amigos, ¿no? A mis enemigos, ¿cómo dice? Esa. Exactamente. Si es de Napoleón, ¿no? Esa frase, ¿no? Bueno, y de hecho, si se fijan, Napoleón fue una persona bien coquito que supo manipular masas. De hecho, no sé, ya, si no, después, sáqueme de mi error. Yo creo que manipulaba más que el mismo Hitler. ¿Sí, no? Tanto así que Santana, el presidente de México donde se perdió parte de, bueno, Texas y el territorio mexicano, él también él era considerado una persona muy inteligente, pero parte de sus alianzas de guerra y todo era con cosas, cuando se le puede llamar así, con ideas o doctrinas de Napoleón. Él peleaba y sus estrategias eran tal cual como Napoleón, por si no lo sabían. Sí, sobre todo Santana. Santana era un genio. Era un genio, digo, lo vende como el vendepatrias. Pero, pero Santana era un genio, ¿no? Digo, lo que le pasó ahí en ¿cómo se llama este fuerte? Donde lo agarraron. En el Álamo, ¿no? Se llama. En el Álamo, pues bueno, pues eso ya fue ahí plan con maña, ¿no? Pero Santana, era un genio de la guerra. Bueno, sí. Sí, de hecho, escuchaba la otra vez una conferencia de un japonés
que tenemos la idea que los japoneses son bien inteligentes. Y decía, no, la verdad es que inteligentes los latinos, esos sí son inteligentes. Dice, el problema es que no son nada disciplinados. Ese es el problema de los latinos. Dice, porque un japonés lo que tiene es disciplina. Dice, y eso es lo que nos ayuda, porque Japón, él comentaba, Japón no ha creado nada. Dice, todo lo ha comprado. Lo copia. Entonces, por ejemplo, hablaba de Yamaha, y dice, nosotros no creamos Yamaha, nosotros la compramos. Y habla acerca de los orientales que tienen ese tipo de cosas, ¿no? Que inteligentes, porque dice, un mexicano o un latino, era una conferencia en Colombia de este japonés, y le dice, tú latino le dices, haz esto, y él busca la forma, pero lo hace. Y un japonés no, se queda, digo, sí tiene mucha disciplina y todo, pero no sabe, no tiene esa malicia. Si tú le dices a un japonés, aviéntate del edificio, y el japonés va y se avienta. Tú le dices a un latino, aviéntate, y dice, yo, aviéntate tú. Dice, porque son más inteligentes, pero no tienen disciplina. A un latino le dicen, nos vemos a las 8, llega a las 10, ¿no? En cambio el japonés dice, nos vemos a las 8 y llega a las 8 en punto. Entonces era una conferencia de cosas que como latinos hacemos mal, como lo que acaba de comentar Daniel, ¿no? Porque tenemos esa imaginación de parte de Dios, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues bueno, no voy a aquellos que juegan videojuegos. Sale, por ejemplo, el FIFA. Y al rato, el FIFA 15, con muchos seguros. Al mes, a los 2 meses ya la ves FIFA con Cuauhtémoc Blanco y cosas así. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Ingeniándoselas ahí, ¿no? Bueno. Ha discernido un falso mensaje. Ha diseminado lo que es la nueva era, un falso mensaje. ¿En qué? En libros, música, cursos, conferencias, revistas, en infinidad de actividades, donde ofrece sus vías de supuesta salvación. Entonces, una de las herramientas que maneja son libros, música, cursos, conferencias, revistas y en infinidad de actividades donde ofrece sus vías de supuesta salvación. Un ejemplo, y ahora vamos a ver ya más claro esto, un ejemplo de libros. Padre rico, hijo rico. ¿Ha leído ese libro? Tiene que ver con la nueva era. Pero es que habla, un pensamiento, es que habla de la que cuando le matan la vaca y... Sí, pero son cosas de la nueva era. ¿Quieres ser próspero? Hablando de la economía, ¿quieres ser próspero? Obedece a Dios. En todo. Así de fácil. La obediencia total en Dios genera una bendición total. La obediencia a medias genera una bendición a medias. Y si no obedeces, olvídate de que seas prosperado en todo. Ajá. No necesitas de falsas doctrinas o únete a los optimistas o cosas así para poder prosperar. Tú lo que se necesita es a Cristo. ¿Y por qué Cristo tuvo lo que tuvo? ¿Por qué está sentado a la derecha, a la diestra del Padre? ¿Por qué se le dio un nombre sobre todo nombre? Porque toda rodilla se doblará por su obediencia. Así de fácil. Porque fue obediente hasta la muerte. ¿Por qué tú no tienes o por qué nosotros no tenemos lo que tenemos? Porque no somos obedientes. Así de fácil. No es que te haya cargado la maldición china ni nada de eso, porque cuando tú estás en las cosas de Dios, Dios convierte la maldición en bendición. Repito, esta no es considerada una religión, porque considera que Dios se encuentra de cada uno de nosotros.
Entonces, uno de los puntos doctrinales de la nueva era es que considera que cada uno de nosotros está Dios. Ajá. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que Milton me puso nervioso. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a ver seis principios de forma, del modo de pensar de la nueva era. Seis principios del modo de pensar de la nueva era. Eso es muy importante, digo, yo sé que lo están apuntando, pero que ahorita se lo dejen grabado, porque cuando lo veamos cómo se ha metido en la iglesia, se van a dar cuenta y se van a sorprender de muchas cosas que llamábamos buena, pero lo único que nos ha llevado es a muerte. Seis principios del modo de pensar de la nueva era. Uno, todo es uno y uno es todo. O sea, cada partícula es parte de un inmenso proceso interconectado. Lo que les comentaba, un ejemplo de la película de Avatar. Todo estaba conectado, ¿no? Estaba el árbol, donde estaba conectado a Enya, creo que se llamaba la madre, porque aparte era la madre, ni siquiera ahí cosas que el matriarcado, ¿no? La madre naturaleza, creo que se llama ella, ¿no? No me acuerdo bien. Y todo estaba interconectado. Tanto así que cuando tuvieron que pelear, él le clama a este árbol para que les ayude, y todos los animales, todos los seres, todo lo que viven, se unieron para acabar al ejército. Y esto es, repito, una creencia de la nueva era. Todo el universo es un gran océano cósmico. Cada partícula es parte de un inmenso proceso interconectado. Repito, todo es uno y uno es todo. Tú eres Dios, yo soy Dios. Junior, sí. ¿Ya le puedo cambiar? Acuerden, apunten ahí las ideas. Porque si apuntan todas las gráficas que yo traigo, no, pues son 215, imagínense. Entonces, apunten. Así como en la universidad, el maestro va exponiendo y nada más apuntas la idea, ¿no? ¿Mande? ¿Qué? O con foto, exactamente. Así que me hago un lado. No voy a salir yo ahí. ¿Vamos bien? Siguiente. Punto uno es, todo es uno y uno es todo. La parte A es una base que todo está conectado. Punto número B, vea lo que dicen. Para los de la nueva era, la historia de la caída de la humanidad a la ignorancia y su gradual ascenso al entendimiento. Repito, la historia es la caída de la humanidad a la ignorancia y su gradual ascenso al entendimiento. Debemos entender que nosotros entendemos la caída del hombre como el pecado. Ajá. ¿Qué es el pecado? La separación entre Dios y los hombres. Pero también vemos después la restauración de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Jesucristo. Ajá.
¿Vamos bien? Siguiente, 2. Dios es todo y todo es Dios. Y eso es lo que es el panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. Todo tiene su esencia divina. Y esto que vamos a ver ahorita lo han escuchado muchos en pastores. Ahora que me digan que ya le pueda cambiar. Los de la nueva era creen en el panteísmo, o sea que toda la creación es parte de Dios, los árboles, los caracoles, los libros, las personas, etcétera. Todos son de una esencia divina. Ustedes me dicen cuando ya. ¿Ya? ¿Y ahora? Siguiente. Los de la nueva era, y repito, la nueva era se ha metido en las iglesias. Los de la nueva era dicen, somos dioses. Así que más vale llegar a hacerlo bien. Eso suena igual a lo que dijo Satanás en Génesis 3:5, ¿no? Donde dice, seréis como Dios. Y de hecho hay una doctrina que ya tiene de años donde maneja esta doctrina de que somos dioses. Y bueno, yo sé que los mormones hablan acerca de eso, pero ahora una doctrina dentro de la iglesia cristiana. Lo que hace rato hablaba Daniel. ¿Cómo se llama Dios? Jehová. Y si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, tú te llamarás Jehová Junior. Y dice este pseudo pastor, si las jirafas dan jirafitas, entonces Dios da diositos. Pero si esto fuera real, entonces Satanás cuando engañó a la mujer tenía la razón. Entonces lo que le dijo no fue una mentira, fue la verdad. Cuando dice, si comes de este fruto vas a llegar a ser como Dios. Entonces no la engañó. Entonces tenía la razón. Pero eso es mentira, ¿no? ¿Vamos bien? Siguiente. Ay, por eso dije que no. Él sabe que si se puede reducir a Dios de la posición del Rey todopoderoso y amoroso Padre Celestial a un estado que los humanos pueden lograr, su Hijo puede ser convencido a no amar a Dios ni a servirle. Si yo puedo ser Dios, bueno, más bien si yo soy Dios, entonces ¿para qué necesito un Salvador? Si yo soy Dios, ¿para qué necesito a Dios? Uh-huh. Claro. ¿Cuál fue de hecho la trampa? Bueno, ¿cuál fue la idea, no la trampa? ¿Cuál fue la idea de Satanás? Ser como Dios. La gloria que Dios tenía ahora para él. Y fue la misma trampa con la que él mismo se engañó. Fue la misma trampa que le dice a la mujer. Si tú comes, vas a llegar a ser igual a Dios. Pero esto fue una mentira. Porque comieron y cayeron. ¿No?
Exactamente. Este pastor que menciona, bueno, yo sé que viene de los años 80, viene esta doctrina, pero digo, ahorita el que más está metiendo esto, fíjense, como no lo dice abiertamente, pero sí lo de entender. Estaba escuchando una vez una de sus predicaciones y comentaba él, dice, yo me sentí, él quería vender Dios según le había dicho que tenía que comprar un terreno de mucho dinero para hacer ahí la congregación, y juntó a la gente con la que trabaja, dijo, Dios me dio un sueño y me dio estas palabras que tenías que comprarlo. Todos llegaron a un acuerdo, se lo dijeron al pueblo y el pueblo juntó el dinero y para comprar el terreno. Él se tuvo que venir a la Ciudad de México a predicar y le hablan uno de sus pastores, oye, ¿qué crees? Que el dueño del terreno ya se echó para atrás. Y entonces él se sacó de onda, dice, es que Dios me lo dijo, me habló claramente, me dijo que ese terreno era mío. Entonces dice que él se vino abajo. Mira, imagínense, siendo pastor, él comenta que dice, tenía ganas como cuando en el mundo me iba a tomar, a perderme en el alcohol. O sea, si eres olvídate que seas pastor, si eres un convertido, un arrepentido, nunca va a pasar por tu mente eso, ¿no? Bueno, después se acerca un pastor en el seminario donde estaban, y dice, oye, yo te veo que estás mal, yo te veo que estás triste. Dice, me gustaría platicar contigo. Dice, ¿para qué? Si todo lo que tú me vas a decir ya me lo sé, yo lo predico, no hay nada que me digas que yo no sepa. Ahora resulta que el cuate conoce todos los pensamientos de Dios. Él no necesita de Dios para traer ese consuelo de parte de Dios, porque él ya lo sabe todo. Qué soberbio, ¿no? Yo puedo leer Juan 3:16 miles de veces y cada vez Dios me habla de una forma diferente. Y un versículo que todo el mundo no sabemos, hasta en el fútbol americano lo ponen, ¿no? Pero cuando tú estás abierto a que Dios te hable, siempre el Espíritu Santo siempre te va a hablar y te va a redarguir, aunque sean las mismas palabras. Por eso el apóstol Pablo menciona, no me cansaré de repetir las mismas cosas. Cuando cuando Jesús acerca a Pedro para levantarlo otra vez, para restituir el reino en él, le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Le repitió lo mismo. Claro, diferente significado, pero era lo mismo. Y él va a decir, ¿para qué me lo vas a decir si ya me lo sé, que si te amo? ¿Vemos esa actitud en Pedro? Al contrario, la tercera vez eso es quebrantado, y Jesús lo ve y dice, bueno, entonces ahora sí te voy a dar las llaves del cielo. Ajá. ¿Vamos bien? Deuteronomio 6:4 dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. De hecho, el original dice, oye Israel, Elohim nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Jehová nuestro Elohim, Elohim significa dioses. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es, porque no son 3 dioses, es uno, en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo que el diablo quiere es que creamos que Dios no es una persona, sino es una fuerza. Y eso es lo que el enemigo, a través de la nueva era, quiere que creamos, que Dios no es una persona, sino es una fuerza que reside en todos. Les voy a poner un ejemplo.
¿Han visto alguna vez la Guerra de las Galaxias? ¿Qué dicen? Que la fuerza te acompañe. ¿Por qué? Mira, yo no necesito que la fuerza me redarguya. Yo no necesito que la fuerza me convenza de mi pecado. Yo no necesito que la fuerza tenga que adorarla. Es una fuerza. Yo solamente necesito que esa fuerza me ayude para lograr cosas sobrenaturales. Por eso todo el mundo le dice que la fuerza te acompañe. Y aquellos que tenían esa fuerza eran Jedi y podían lograr grandes cosas. Y estoy hablando de una película de los años 70. Y está el otro, el lado oscuro. Y la fuerza, ¿no? Entonces una de las trampas que el enemigo quiere es que veamos a Dios no como una persona, sino como una fuerza. Pero nuestro Dios es una persona. ¿Por qué? Porque tiene atributos de una persona. Y eso apúntenlo, Éxodo 3, del 6 al 14. Éxodo, hay miles de versículos, pero ahorita apunten Éxodo 3, del 6 al 14, donde hablan atributos personales de Dios. Donde podemos ver a Dios como una persona, más no como una fuerza. Después de nuestros tiempos, dicen que el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza, es como la luz eléctrica. Pero podemos ver al Espíritu Santo hablando, podemos ver al Espíritu Santo convenciendo. Eso no lo hace la luz. A ver, bueno, yo sé que los judiciales utilizan la luz para convencerte, ¿no? Pero la luz no te va a convencer, por más que te dé el toque ahí, no te va a convencer. Pero dentro de esta doctrina de la nueva era, hablan que el Espíritu Santo es una fuerza, es la fuerza de Dios. Y todavía peor, ahora resulta, y eso de un personaje, de un personaje que ha impactado mucho en las cosas evangélicas, que se llama Benny Hill. En su gran famoso libro llamado Buenos días, Espíritu Santo, él dice que el Espíritu Santo es una mujer. Pero tengan cuidado con lo que leen. Por eso yo siempre he dicho, la mayor trampa de un cristiano es una librería cristiana. Porque te encuentras cada babosada. Y aparte las portadas, ¿no? Los autores que escribieron los libros, bien soberbios con su Biblia. Hay uno que dice, el libro se llama Apóstol. No les voy a decir quién, investíguenlo. Pero sale este personaje así. Y abajo, Apóstol. Auxilio. Digo, no les digo qué porque muchos se ofenderían. ¿Estamos saliendo por internet? ¿No? Ay, qué bueno, porque si nos estuvieran viendo, ahí se ofenderían más. ¿Eh? ¿Mande? Poder y dominio propio. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre entonces de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ajá. Ajá. Y de hecho, en Sodoma, y como el homosexualismo estaba bien, no le dicen, déjanos nada más un ratito ahí. Dice, no,
Mejor te doy a mis hijas, pero con ellos no te metas. Sí. Punto número 3, el conocimiento propio. Los de la nueva era dicen, puesto que somos dioses, necesitamos saber que somos dioses. Tenemos que llegar a estar tenemos que llegar a estar cósmicamente conscientes. El proceso de adquirir la conciencia de ser uno con Dios se llama conocimiento propio, reconocimiento de ser Dios o entendimiento. De hecho, los de la nueva era consideran a Jesús como el maestro con entendimiento. Y a la gente le gusta tener mucho conocimiento para vanagloriarse. Por algo la palabra dice, la palabra mata, mas el espíritu es el que vivifica. Por eso, y se han metido tanto en las iglesias que ahora pastores que no tienen instituto bíblico son considerados menos que aquellos que tienen que estudiaron teología, que estudiaron instituto bíblico. Yo le doy gracias a Dios que no estudié ningún instituto bíblico, porque no estoy atado a ninguna doctrina de hombre. Y si se dan cuenta, el hombre siempre ha tratado de agradar a las personas que más saben. ¿Cómo se le acerca? ¿Cómo la gente que tenía esa forma de pensar, cómo se le acercaban a Jesús? Oye, Rabí, ¿no? O sea, Rabí es una persona que sabía mucho, que tenía un gran conocimiento de la ley. Y se acercaban como, ay, el Rabí, ¿no? Y les gusta tener ese tipo de yo sé mucho y tratar de humillar a la gente que no sabe. Ajá. Por eso se acercaban con esa forma de alabarlo. Rabí, maestro, tú que todo lo sabes. Por eso, y trataban de tentarlo, ¿no? A ver si todo lo sabes, a ver, ¿qué harías aquí, aquí, aquí? ¿No? Ahí metiéndole, a ver qué vas a hacer, ¿no? Y Dios nunca fue en contra, bueno, Jesús en ese momento no fue contra su palabra, porque Él escribió la ley, Él se la dictó a Moisés, Él era la zarza ardiendo, ¿no? Entonces Él se la dictó, Él sabía bien, pero recuerda que dice, toda la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ajá, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reduce toda la ley, ¿no? Por eso a veces cuando, oye, es que tal hermano, espérame, ¿qué desearías tú para ti? Eso que tú quisieras para ti, hazlo para los demás. ¿A poco a ti te gustaría que te estuvieran enjuiciando? Pues no. Entonces, ¿para qué enjuicias a los demás? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? ¿Vamos bien? Y por último, para hacer un pequeño break, 4. Un nuevo orden en el mundo. Los de la nueva era creen en una armonización evolucionaria, progresiva y la unificación de la conciencia mundial, que finalmente llegará a un punto omega con un gobierno mundial, lo que hace rato preguntaba Álvaro, ¿no? Preparando el ambiente para el anticristo. Una nueva civilización global, una religión mundial, y esta unificación de la conciencia mundial llevará a la paz mundial. Miren, esto del ébola va a causar mucho furor, mucho miedo, pero va a llegar una persona, el anticristo, con la solución del ébola. Y aquí está, ¡wow!
Porque esto va a generar, y de una vez se los digo, va a generar que economías se desplomen. Pero va a llevar al anticristo con la solución de todo. Así lo dice la palabra, ¿no? A generar una paz. Pero miren, ustedes no se preocupen por el ébola, hermanos. Que tienen que preocuparse si las plagas de Egipto no son para los hijos de Dios. ¿No? Ya veo a la gente ahí preocupándose ahí. Es que cristianos, es que el ébola, es que está el SIDA. Y si tú guardas bien los mandamientos de Cristo, ¿qué te preocupa el SIDA? ¿Qué te preocupa el cáncer? ¿Qué te preocupa todo ese tipo de maldiciones, de plagas que están para Egipto? ¿Qué te preocupa? Si la bendición completa está en ti, ¿no? Todo lo que viene para Egipto no es para los hijos de Dios, no es para el pueblo. Entonces tú ni te preocupes. Sí ora, sí predica, sí clama. La oración de Abraham. Exactamente. ¿Cómo? Ajá. Claro, acampa. Claro, claro, claro. Ahora, ¿por qué creen que Cristo no ha venido? Porque está esperando la manifestación. ¿Se acuerdan que les comenté una vez que el arco iris era para que nos destruyeran y que nosotros somos el arco iris, un símbolo de nosotros? ¿Por qué no ha destruido el mundo? Porque está esperando la manifestación de los hijos. Por algo Dios dejó a la iglesia. Dios no dejó a la iglesia para que se pelearan entre ellos. Dios no dejó a la iglesia para que se estuvieran ahogando en sus problemas. Dice, venid a mí el que esté cargado y cansado, que yo os haré descansar. O sea, ¿qué te preocupa? Ajá. Tienes que habitar en la sombra del omnipotente. Entonces, cuando tú no te preocupas, empiezas a alumbrar, empiezas a hacer luz a todo el mundo. Entonces, Dios está esperando, porque dice la palabra que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Cristo no ha venido, por amor al mundo, y esperando que a los que dejó, que somos nosotros, impactemos allá afuera. El lunes yo les comentaba, aquellos que vinieron y aquellos que no, pues hoy se los digo. Vimos hacer un ejemplo acerca de Israel. La situación en México, como lo comentaron, está muy difícil, ¿no? Pero si no lo sabías, el reflejo de la nación es el reflejo de la iglesia. Como está pasando México, es un reflejo de cómo está la iglesia. Y qué grueso cuando lo comparas. ¿Qué se mueve en México? Drogadicción, fornicación, pornografía, dicen aquí, si el que no tranza no avanza. Y eso se mueve en la iglesia.
Y no hablo particularmente de la iglesia Siervos de Cristo, hablo en general, en la iglesia. Entonces, el reflejo del mundo, del país, es el reflejo que hay en la iglesia. Y les pongo un ejemplo, Corea. Cuando la iglesia en Corea empezó a cambiar, Corea empezó a cambiar. Ajá. Es una iglesia es una iglesia muy grande, donde en ese tiempo los mataban por predicar. Ahora se predica el evangelio, el 82% de las personas reconocen haber tenido un encuentro con Cristo, y es una economía, es la cuarta mejor economía, es el mejor país para poder vivir. Bueno, yo creo que está entre Australia y Corea. Pero el reflejo del mundo, de la nación, es el reflejo de la iglesia. ¿Qué esperamos para despertar? ¿No? ¿Les doy el punto número 5 o hacemos el break? Ustedes díganme. 5. Punto número 5. La realidad es lo que usted hace que sea. Los de la nueva era dicen que la realidad se determina por lo que ellos creen. Al cambiar lo que creen puede cambiar la realidad. No hay normas morales absolutas porque no hay una distinción entre lo bueno y lo malo. Cualquier cosa que uno cree que es buena, y cualquier cosa que uno cree que es mala. O sea, tú le vas a poner el nivel. Si tú piensas que eso es bueno, pues es bueno, síguelo haciendo. Pero si tú piensas que es malo, entonces ya es malo. O sea, no hay quien te limite qué es bueno, qué es malo, o quién, un método, una forma de comparación. Tú tienes la decisión de poner para ti qué es bueno y qué es malo. Y ahorita vamos a ver una cosa que se maneja mucho en las iglesias, que tiene que ver con esto, y tiene que ver con la metafísica. Claro. Ahora, ¿quieres saber qué es bueno y qué es malo? Porque a veces oramos pensando que es bueno y resulta que era malo, ¿no? Todo lo que esté fuera de ay, se me fue el nombre ahorita. Exactamente, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es malo. Tú puedes pensar que es bueno. Por ejemplo, voy a ir a predicar allá. Dios me llamó a predicar, pero si en ese momento no es la voluntad de Dios, lo que estás haciendo es malo. ¿Sí sabías? Porque ¿qué es malo? Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que Jesucristo, estando aquí en la tierra, no hizo lo que Él quiso. Hizo lo que su Padre le había mandado. Por eso Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque todo lo que hago es el reflejo de lo que mi Padre me ha mandado. Entonces, ¿qué? Porque a veces oramos, ¿y por qué mi oración no es contestada? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Y parte del problema de la metafísica, y ahorita lo vamos a ampliar más, es que dice que yo confieso. Les voy a poner un ejemplo, y a lo mejor por ahí me voy a meter en un problemilla. Tú confiesas, es que yo me ato. Ah, no, yo ahora me desato. ¿Sabías que la Biblia, cuando habla que todo lo que atares en la tierra y Satanás, no tiene nada que ver con esto? Eso es una filosofía de la metafísica. Todo lo que yo confieso bueno me va a pasar bueno. Todo lo que yo confieso malo me va a pasar malo. Y en las iglesias se mueve. Ah, no digas esto, mejor desátate. Cuando Dios habla de eso, Jesucristo fue el que mencionó esto, no tenía nada que ver con esto. ¿Qué le dijo Jesucristo a Lázaro? Desatadle, ¿no? Y dejadle ir. ¿Por qué? Espiritualmente, ¿qué significa esto? Él había pasado de muerte a vida. Y ya ahora en la vida tienes que desatarle y dejarle ir. No dijo, oye, es que todavía está muerto. No, desátalo, ya está vivo. Confiesa que está vivo. Eso es esas cosas de la metafísica que se han metido en la iglesia. ¿Qué significa esto en la palabra? Cuando tú predicas, y de hecho ahorita vamos a ver esos versículos porque lo voy a ampliar más.
Porque acuérdate, no nos podemos basar sobre un versículo, sino sobre todo el contexto. Dice la palabra, le habla a Pedro. Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice que le va a dar las llaves del reino, ¿no? Y es como lo pensamos, él tiene las llaves. Ahí está, a ver, vamos a abrir las llaves del reino. No, quiere decir que nosotros tenemos el poder de salvación. Y cuando tú desatas a una persona, está desatando como lo mismo que pasó con Lázaro, que está pasando de muerte a vida. Y cuando no lo desatas, quiere decir que lo estás dejando sin la salvación, en su muerte. Eso es la palabra, eso es lo que significa cuando habla de atar y desatar. Todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. No tiene que ver con la metafísica, es decir, todo lo que confieses bueno te va a pasar bien, todo lo que confieses malo te va a pasar malo. Ese es un problema metafísico. No es que sea malo declarar. Porque tú estás declarando porque estás viviendo por fe, porque el Señor dentro de su voluntad ya te lo dijo. Ajá, y estás declarando, yo creo esto porque el Señor ya me lo dijo. ¿Ok? Es como le voy a poner un ejemplo, Abraham. Abraham trae a su hijo y le dice a sus siervos, vamos a regresar. Abraham sabía que algo iba a hacer Dios, que no iba a permitir que su hijo, él pensaba que su hijo iba a resucitar. Pero él no estaba confesando, no se va a morir, no. Se va a hacer la voluntad de Dios porque Dios me dijo que lo matara y yo lo voy a ir a matar, pero vamos a regresar porque mi Dios es bueno y es justo. Y tal así pasó. Él ya se había visto lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho antes de tener a su hijo que iba a ser padre de naciones, ¿no? Entonces él estaba sobre esa visión que Dios le dijo. Voy a ser padre de naciones. Si ahorita me estás pidiendo a mi hijo, algo va a pasar. Porque tu promesa es que voy a ser padre de naciones. Como las estrellas, perdón, y como la arena del mar. Uh-huh. Claro, claro. Y acuérdate que algo que hemos estado viendo. ¿Quieres cosas de parte de Dios? Dios te pide algo, ¿no? O sea, Dios no te va a dar nada sin que antes te haya pedido. De hecho, a veces les mando mensajes donde dice, cada quien su parte. Dios te pide esto y la parte de Dios es esta. Ajá. Entonces, lo primero que pide en general, en total, es Dios obediencia. Un ejemplo, le voy a poner un versículo que yo pongo mucho de ejemplo. Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿quieres que Dios conceda las peticiones de tu corazón? No tienes que declarar, no, deleítate en el Señor. Cuando tú te deleitas, entonces dice el Señor, ahora sí, yo, entonces, voy a conceder las peticiones de tu corazón. Y así, cada una de las partes, Dios dice, cada quien su parte. Tú haces esto y yo hago esto. Ajá. Más fuerte, más fuerte. Ajá. Ajá. Claro. Claro.
Claro, claro. Bueno, vamos a dejar el punto número 2 de qué corriente procede. Vamos a tomar un pequeño break, 10 minutos. Ahí hay cafecito. Nuestras hermanas, gloria a Dios por nuestros hermanos que preparan el cafecito. Ahí hay pan. 10 minutos. No es para que te vayas al baño de tu casa y todo, ¿eh? 10 minutos y regresamos.